o el viernes, eso ya, eso se ¿No hay, detallará no hay como... cronograma? No, lo que pasa es que sí hay una fecha tentativa, pero nosotros tenemos que pedir el aula. Entonces, dependiendo del aula, en esa semana será lunes o será viernes, porque hay Ah, que sí, pedir estaba viendo aula. ahí si coincidía el día Porque, del examen yo. porque como el examen es presencial y nosotros estamos dando las clases virtuales, bueno, entonces para poder tomarle vamos a tener que pedir un aula física. Y nos pueden dar el aula para ese día, cualquiera de los 2 días, pueden llegar a dar el aula. ¿Se entiende, estimados? Ahora quiero ver cómo se reproduce esto Sí, gracias, profesor. en un segundito más y ya largo. Ya entendí cómo funciona esto. Vamos a ver si puedo hacer compartir pantalla y compartir la diapositiva que se está presentando. ¿Se ve? Profe, sí, profe. Sí, profe. Bien, voy a empezar a... Bien, tengo todo activado, todo está funcionando. Y acá está, por si llego a hacer alguna escritura en el pizarrón. Bien, que no creo. Bueno, vamos a alargar entonces. Vamos a grabar en la nube. Recording in progress. Bueno, le doy oficialmente la bienvenida a la materia cálculo numérico. Muy buenos días a todos. Esta es una materia que corresponde a 3 carreras: ingeniería en informática, ingeniería en minas y la licenciatura de sistemas, o en sistemas, no me puedo acordar cómo es, ¿sí? Mi nombre es Ariel Alejandro Vega, ingeniero en informática, magíster en desarrollo de software, ¿sí? Conmigo ustedes van a tener las clases de los viernes, que son de 8 a 10, ¿sí? Y que van a ser las clases teóricas, básicamente. Estas clases son obligatorias, ¿sí? O sea, se toma asistencia. eh, y los requisitos específicos para la aprobación de la materia, tiene carácter promocional, la van a recibir el lunes, ¿sí? El profesor Medrano, el doctor Medrano, quien es en quien está a cargo de la materia, ¿sí? Les va a comentar cuáles son el mecanismo de regularización y promoción de la materia, ¿sí? Eh, Hasta ahí esa parte, ¿sí? Eh, Nosotros tenemos un aula virtual. El aula virtual se tienen que ustedes... eh, Profe, se le fue al profe. ¿Se fue el profe? Gracias que sí.
Bueno, volvemos, estimados. Se cortó el internet, ¿sí? Y bueno, recién volvió. Así que voy a volver a compartir y ver dónde habíamos quedado y continuamos, ¿sí? Por suerte sigue grabando, digamos. Así que por suerte seguimos grabando y no tuvimos que hacer nada. Bien, vamos a volver a compartir la pantalla. Ah, quedó otro como anfitrión. Sí, veo que quedó alguien como. Tenés que, viste en la parte de participantes, ahí me aparece mi nombre, ¿sí? Y ahí tiene 3 puntitos, ahí te va a salir la opción hacer anfitrión. Te va a salir a vos. ¿Puede ser? Listo, muchas gracias. Bien, por las dudas no voy a activar el tema de video. Me dijo que no tendría nada que ver, me dijeron, pero por las dudas no vaya a ser que eso haya generado que se caiga, digamos, ¿sí? Y activaré la cámara en otros momentos. O nos arriesgamos, digamos, sabemos. Bueno, le decía que no recuerdo bien en dónde hemos quedado, habíamos explicado un poco que el mecanismo de evaluación lo van a conocer los lunes, ¿sí? Y estaba ya indicado que se tenían que matricular en el aula virtual, donde van a tener acceso a las diferentes unidades temáticas, ¿sí? Si no están habilitadas alguna de las unidades temáticas, bueno, ya la voy a habilitar yo para que vayan accediendo al material. Y bueno, las clases, como dijimos, ambas serán teóricas. En mi caso yo voy a tomar la asistencia, digamos. Y bueno, la idea de la materia es básicamente tomar los conceptos que ustedes deben tener bastante frescos con respecto al análisis matemático, ¿sí? En donde ustedes resuelven problemas usando modelos matemáticos, pero todos los modelos matemáticos que han visto hasta ahora son modelos analíticos, modelos matemáticos analíticos. ¿Qué quiere decir eso? Que son modelos en los cuales se busca una solución exacta, ¿sí? Y muchas veces los modelos matemáticos analíticos no pueden ser aplicados en la vida real o en fenómenos reales, ¿sí? O en problemas reales de ingeniería, por el hecho de que sobre sobre la realidad que quieren trabajar, hay muchas variables o muchos aspectos que tienen que ser considerados al momento de generar la solución y que no estaban contemplados en el modelo analítico, ¿sí? En esas situaciones aparece el cálculo numérico como un mecanismo por el cual ustedes pueden aplicar modelos matemáticos basados en computadoras, basados en algoritmos, que no obtienen un resultado exacto, sino que son aproximaciones, pero que tienen la posibilidad de encarar muchas veces de mejor manera o representar muchas veces de mejor manera el modelo o el problema o la solución real que ustedes están buscando, ¿sí? También hay muchas situaciones en las cuales no existe un modelo analítico exacto que se pueda aplicar. Cuando no existe ese modelo analítico exacto que se pueda, bueno, ese modelo analítico directamente que se pueda aplicar, ahí también ustedes pueden recurrir al cálculo numérico para generar un modelo algorítmico, ¿sí? Es decir, un modelo matemático basado en algoritmos, ¿sí? En el uso de computadoras para resolver el problema. Entonces, la idea es que vamos a aproximar soluciones en la materia, cálculo numérico, lo que buscamos es aproximar soluciones, ¿sí? De
básicamente la mayoría de los temas que ustedes vieron en análisis. O sea que acá vamos a encarar, por ejemplo, modelos matemáticos basados en algoritmos, es decir, cálculo numérico, para determinar la raíz de una función, para aproximar una función, para aproximar el cálculo de una integral, para aproximar cálculos de derivadas, para aproximar cálculos de derivaciones, ¿sí? De básicamente varios aspectos, ¿sí? Entonces, la primera unidad de la materia tiene que ver con los errores, ¿sí? ¿Por qué? Y porque en la materia, como les acabo de comentar, vamos a buscar básicamente encontrar aproximaciones a una solución. Y si nosotros encontramos una aproximación, no tenemos el resultado exacto, entonces la calidad de nuestra aproximación va a estar dada por el error que cometemos. Si ese error que cometemos es lo suficientemente despreciable, entonces nuestra solución puede andar bastante bien. ¿Se entiende hasta ahí, estimados? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la unidad 1 habla de los errores en el análisis numérico. Análisis numérico, tómenlo como sinónimo de cálculo numérico, ¿sí? Cuando hablamos de análisis numérico, básicamente es lo mismo que hablar del cálculo numérico. Actualmente se está empezando a utilizar más o como que está empezando a cobrar más sentido la palabra cálculo numérico que análisis numérico, ¿sí? Si ustedes buscan bibliografía, van a encontrar muchos libros de análisis numérico y van a ver que empiezan a haber más libros de cálculo numérico. Hablan de lo mismo, digamos, ¿sí? Solo que en general los libros de análisis numérico primero hacen una introducción a los temas de resolución, ¿sí? Que ven en análisis matemático de manera exacta. Es decir, como que los libros tratan ambos temas, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Nosotros en la materia llamamos cálculo numérico porque resalta el hecho de que lo que nosotros vamos la solución que vamos a proponer luego la tenemos que implementar en un ordenador, ¿sí? Es decir, necesitamos un programa que sea el encargado de obtener las aproximaciones, que esa es la idea. No solo que propongan un modelo numérico, ¿sí? También se le dice de esa manera, un modelo numérico, sino que además a ese modelo numérico lo trasladen a un programa para que obtenga las aproximaciones y ustedes puedan evaluar los resultados que se están obteniendo y los puedan analizar, los puedan estudiar y como ingenieros, ¿sí? Y licenciados puedan dar su opinión profesional. Esa es la idea. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tenemos que ver es el concepto de error, ¿sí? Va a ser un concepto bastante tranquilo, ¿sí? Suave, pero es muy importante. Entonces, dentro de esta materia lo que vamos a ver es qué es el cálculo numérico, un poco más formal, qué significan los errores en ingeniería, cómo representamos los números en el ordenador y la cuantificación de los errores. Probablemente algunos de estos aspectos también lo hayan visto en otras materias y porque todo está relacionado, digamos, ¿sí? Así que vamos a ver el concepto de cálculo numérico. Si bien ya se los había anticipado, es sinónimo de análisis numérico, es una de las ramas de las matemáticas que se encarga del diseño de algoritmos numéricos, ¿sí?
¿Estamos? Y para realizar aproximaciones de modelos matemáticos analíticos, ¿sí? Un poco lo que ya le había comentado. En lugar de usar un modelo matemático analítico, ¿sí? Vamos a diseñar algoritmos numéricos. ¿En qué situación? Cuando no existe el modelo matemático analítico o cuando no se aproxime lo suficiente, ¿sí?, al problema real que queremos aplicar. También puede suceder, y esto no lo había comentado, que tengamos que aplicar un diseño, un algoritmo numérico, porque a lo mejor el modelo matemático analítico existe, pero es tan complejo que resulta impracticable. ¿Se entiende? Probablemente podemos llegar a obtener un modelo matemático analítico, pero su implementación es tan compleja que hace que lo tengamos que desestimar. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que nosotros tenemos y que se está viendo ahora en este momento es que nosotros siempre vamos a tratar de analizar la naturaleza. En este caso, la palabra naturaleza podríamos tomar una realidad concreta, un caso de estudio, ¿sí? Una porción de la realidad, ¿sí? Que nos plantea un problema, ¿sí? Y que entonces nosotros tenemos que brindar una solución. Lo natural es que en el proceso de analizar el problema y representar los elementos más relevantes del problema, como de la solución, usemos modelos, ¿sí? Un modelo es simplemente una abstracción de la realidad, ¿sí? Sabían eso, ¿no? Un modelo es una abstracción de la realidad, es decir, representar de otra manera algo que ustedes, algo que se les está presentando. Con la característica de que cuando ustedes hacen una abstracción solamente toman los aspectos relevantes, ¿sí? O sea, lo que les importa, lo que les interesa. No todo, sino aquello que tiene sentido utilizar. Entonces los modelos permiten realizar abstracciones de esa realidad. Existen diferentes tipos de modelos. Tenemos modelos textuales, ¿sí? Básicamente cuando ustedes intentan explicar una realidad, ya sea un problema, una solución, mediante lenguaje oral o escrito, básicamente están usando un modelo textual, ¿sí? Cuando usted intenta representar esa realidad mediante una notación gráfica, el modelo es gráfico. Por ejemplo, en otras ciencias, ¿sí? Cuando se desea realizar la construcción de una vivienda o de algo por el estilo, ¿sí? ¿Qué modelo utilizan? Los planos. Los planos son modelos gráficos. ¿Se entiende? En el caso de los ingenieros, las ramas de la ingeniería, es muy común que la realidad, y es lo que ustedes por eso aprendieron análisis matemático, álgebra, etcétera, que la realidad la representan mediante modelos. ¿Pero qué tipo de modelos? Modelos matemáticos. Y de ahí es donde surge la forma en la que se estudia las derivadas, las integrales, sus significados, su forma de representación, etcétera. Y obviamente también los modelos físicos que generalmente involucran matemáticas. O sea, los modelos físicos son, el gran amigo de los modelos físicos son la matemática, ¿sí? Bueno, entonces esos modelos físicos, como utilizan la matemática, se transforman en ecuaciones matemáticas. Es decir, lo que ustedes ya han visto hasta ahora. Pero esa ecuación matemática que representa a la naturaleza mediante un modelo físico puede ser impracticable o puede ser inexistente. ¿Se entiende? Cuando ocurre esto, es cuando nosotros tenemos que recurrir al cálculo numérico. ¿Estamos? Eso quiere decir, van a la primera pregunta y respóndanme ustedes. Si hay un problema y lo pueden representar de manera satisfactoria mediante un modelo matemático analítico
¿Habrá la necesidad de recurrir a al cálculo numérico? ¿Habrá la necesidad de recurrir al cálculo numérico? No. No. ¿Sí? O sea que primero vamos por el lado analítico, ¿sí? Bien, entonces cuando es impracticable o inexistente, recurrimos a la simulación numérica, es decir, el diseño de algoritmos numéricos, ¿sí? Que es de eso se va a tratar la materia. Bien, vamos bien, estimados. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, veamos ahora el concepto de método numérico, que va a ser el punto central de la materia, ¿sí? Si nosotros diseñamos, hacemos una simulación numérica, básicamente lo que vamos a tener que aprender primero es a crear y utilizar métodos numéricos. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, vimos que no podemos utilizar modelos matemáticos, entonces vamos a tener que construir métodos numéricos para poder realizar la solución numérica. ¿Y en qué consiste un método numérico? Un método numérico es simplemente, implica desarrollar un algoritmo. Para los estudiantes de la carrera, Ingeniería en Informática y Licenciatura de Sistemas, ¿sí? El concepto de algoritmo, como algoritmo dentro del ámbito de la programación, lo tienen. Pero en realidad todo el mundo, en todo momento, aplica algoritmos, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo? Simplemente, traducido así, es una sucesión de pasos para realizar una tarea, ¿sí? En pocas palabras, si tenemos que utilizar un sinónimo de algoritmo, podríamos decir, como para que se entienda, todo el mundo lo entienda, ¿sí? Es una receta para hacer algo, ¿sí? Si yo quiero cocinar si quiero desarrollar una torta o quiero preparar un alimento, básicamente sigo las instrucciones de una receta. Y esas recetas son un conjunto de pasos a realizar. Los algoritmos no representan ni más ni menos que un conjunto de pasos a realizar para lograr concretar una tarea, ¿sí? Solo que queda mucho más interesante, mucho más técnico y mucho mejor usar la palabra algoritmo que receta. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esos algoritmos en realidad tienen una particularidad, son algoritmos numéricos, ¿sí? Es decir, esos conjuntos de pasos implican utilizar, ¿sí? Cálculos u operaciones aritméticas, ¿sí? Básicamente. Porque, bueno, en el caso de la receta, la secuencia de pasos que realizamos son instrucciones que generalmente realizamos de manera manual. En el caso de los algoritmos numéricos, significa que esos pasos que nosotros vamos a cumplir son aplicaciones de diferentes tipos de operaciones numéricas. Por eso se le llaman algoritmos numéricos, ¿sí? Y si nosotros queremos como desmenuzar el contenido de un método numérico, sería como algo como esto. Los X sub I que aparecen acá, ¿sí? Voy a tratar, en teoría se supone que puedo utilizarlo. A ver. No en teoría, sí lo puedo utilizar. Estos X sub I que se ven acá son los datos de entrada, ¿sí? Yo voy a poner acá datos de entrada. Es decir, nosotros tenemos que enviar datos de entrada. Van a ser los X sub I. Y esos X sub I van a ser valores numéricos. ¿Sí? Valores numéricos. ¿Estamos? Bueno, con esos X sub I, nosotros vamos a realizar el cálculo de la aproximación que necesitamos. Es decir, como no tenemos una fórmula analítica que nos dé la solución exacta o no la podemos utilizar, vamos a realizar una aproximación a través de cálculos numéricos.
¿Sí? Por eso la materia se llama cálculo numérico. ¿Se entiende? Cálculos numéricos. ¿Vamos bien? Sí. Eso nos va a devolver el valor, los datos de entrada que habíamos ingresado y unos datos de salida. Los datos de salida los vamos a representar con los x sub i más 1. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Como resultado de los x sub i a los que le hemos aplicado una aproximación, ¿sí? Un cálculo, generamos una salida que va a ser básicamente representada acá por los x sub i. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien, ahora, lo que tiene de bueno el método numérico es que vamos a tener este rombo representa condición, evaluación, ¿sí? O sea, esto que está acá, para los que han estudiado ya algoritmos, ¿sí? Les saben qué significa eso, pero esto significa evaluación o de condición, sí, bueno, evaluación de condición, ¿sí? Evaluación de condición. ¿Qué quiere decir? Acá vamos a evaluar si esos datos de salida son válidos. En pocas palabras, si la aproximación que estamos obteniendo es válida, bajo algún criterio, ¿sí? Y para la evaluación de ese criterio vamos a necesitar como dato de entrada tanto para esta evaluación de condición vamos a necesitar tanto los datos de entrada como los datos generados por el cálculo. ¿Estamos? Ahora, si la evaluación es válida, ¿sí? Es decir, si la calidad de la aproximación bajo algún criterio que nosotros establezcamos es válida, bueno, o sea, si viene por el sí, por acá, si viene por el sí, entonces, ¿qué vamos a hacer? La salida va a ser la aproximación generada, es decir, los x sub i, y entonces vamos a utilizar esa información. ¿Estamos? Pero, si la información que nosotros estamos introduciendo no es válida, es decir, la aproximación no cumple o no alcanza el criterio que nosotros hayamos definido, lo que hacemos es un proceso por el cual, fíjense, la clave estaría acá, la clave estaría aquí. Hacemos que los nuevos datos de entrada en el cálculo de la aproximación sean los datos de salida que habíamos generado. Es decir, la aproximación generada se convierte en los datos de entrada y se vuelve a alimentar el cálculo de la aproximación, ¿sí? Con esos datos. Es decir, ahora los x sub i van a ser los x sub i más 1. Y eso va a provocar una nueva salida diferente. ¿Se entiende? Y entonces acá vamos a entrar en un proceso de repetir cálculos, evaluaciones y nuevos cálculos y evaluaciones hasta que generemos unos datos de salida que sean válidos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. El último concepto interesante que les quiero comentar y que lo van a tener obviamente mucho más desarrollado en los apuntes, es que esto que está acá, esta parte, que en realidad debería tomarlo hasta aquí, hasta ahí, ¿sí? Este proceso en el cual el dato de salida vuelve a ingresar como dato de entrada al cálculo de la aproximación, eso lo vamos a llamar iteración. ¿Sí? Iteración. Es decir, ¿cuántas veces repetimos esto? Esto es un bloque iterativo. ¿Sí? Se vuelve a repetir lo mismo. ¿Sí? Una, dos, miles de veces de ser necesario.
Y acá es donde entra entonces la importancia de los ordenadores, de las computadoras. Porque si nosotros no tuviéramos las computadoras o no tuviéramos programas que pudieran representar estos cálculos, bueno, las iteraciones, que pueden llegar a ser miles, las tendríamos que realizar nosotros a mano. ¿Se entiende? Con lo cual podríamos generar errores, nos podemos equivocar si hacemos los cálculos a mano, y por el otro lado, ¿sí? Podría ser demasiado trabajo para nosotros. ¿Se entiende? Entonces, es bueno que estos cálculos nosotros los metamos o dejemos que los realice un ordenador. ¿Se entiende? Entonces, nosotros podemos, lo que podríamos armar es como un tablero para visualizar en qué pasos estamos en cada realización de cálculo, en estas iteraciones, y también un tablero para ver las salidas y analizar. Entonces ahí es donde podría ser mucho más productivo el trabajo como ingenieros y licenciados. Evaluar los datos, ¿sí? Y dar nuestra opinión profesional. ¿Se entiende, estimados? Por ese motivo, más allá de que acá hay estudiantes de ingeniería en informática e ingeniería de sistemas licenciatura en sistemas, que están más acostumbrados por la formación que están teniendo o relacionados con el tema de algoritmos y el uso de programas, para los estudiantes que están realizando ingeniería de minas, el uso de los ordenadores y el uso y entender cómo llegar a programar un método numérico es necesario. ¿Sí? Ahora, podrían utilizar diferentes herramientas, ¿no? Probablemente los estudiantes, los informáticos utilizaríamos lenguajes de programación, ¿sí? O herramientas de programación especializadas, mientras que los estudiantes de ingeniería en mina o los ingenieros en mina ya directamente usarían herramientas que ya realizan esos cálculos, o sea que tiene una biblioteca en la cual ya los métodos están realizados y ustedes simplemente lo utilizarían o los integrarían diferentes herramientas para que genere la salida y ustedes evalúan la salida. ¿Sí? En la materia, la idea es, en principio, tomar un punto intermedio. Un punto intermedio en el cual utilicen una herramienta que no haga que tengan que programar todo, pero sí que algo tengan que programar. Y que les permita generar salidas y que todos tengan que evaluar esa salida. ¿Sí? Bueno, esa herramienta seguramente la van a ver en la práctica y es muy probable, salvo que haya alguna modificación, que la herramienta sea Scilab. ¿Sí? La voy a escribir por acá. El Scilab es una herramienta que es la versión libre, por decirlo así, de otra herramienta que capaz, no sé, capaz que más probablemente lo vieron los estudiantes de ingeniería en minas, ¿sí? Que es MATLAB. ¿Sí? No sé si vieron los estudiantes de ingeniería todavía MATLAB en alguna materia, pero capaz que más probable que lo hayan visto los estudiantes de ingeniería en minas. ¿Sí? Scilab vendría a ser la versión gratuita de MATLAB. ¿Sí? ¿Quiénes de acá conocen MATLAB? Yo, profe, Uno solo, de manera particular, entonces, no es que la hayan visto en alguna materia. ¿Nadie ha visto en ninguna materia MATLAB? por lo menos yo no la vi hace una semana que estaba leyendo el Chapra y habla un poco de lo que es MATLAB, pero no me la dieron en ninguna materia. Claro. Bueno, vieron, fíjense que él hace referencia a Chapra. Chapra es un autor de un libro, ¿sí? De cálculo numérico, análisis numérico para ingeniería, ¿sí? Y bueno, en ese libro la herramienta que utilizan es MATLAB,
El MATLAB lo que tiene es muy potente, pero el problema que tiene es que si ustedes lo quieren utilizar, salvo que consigan una versión para estudiantes, es pago. O sea, la licencia la tienen que pagar. Más allá de que puedan estar o no acostumbrados a descargar algún mecanismo como para violar esos aspectos, nosotros recurrimos más a una herramienta que sea análoga a MATLAB, pero que sea libre y gratuito, es decir, Scilab, ¿sí? Van a poder lograr básicamente lo mismo y cada vez está empezando a haber más material que puedan utilizar. Pueden encontrar en YouTube, en libros, PDF, tutoriales, muchísimos sobre Scilab, ¿sí? Seguramente yo les voy a pasar en algún momento material o lugares que les recomiendo de donde pueden bajar esa información. Bien, pero la idea central es que van a necesitar programar o al menos utilizar herramientas especializadas para que la computadora realice estos cálculos. ¿Estamos? No que ustedes los realicen a mano. De todas maneras, como es una introducción a los métodos numéricos, obviamente que algunos ejercicios ustedes van a ver que en la práctica les van a hacer a mano, que lo van a tener que hacer a mano para ver cómo funciona y después, como le van a pedir o hacer propuestas de ejercicios un poco más complejos, van a requerir muchas más iteraciones y ahí es donde le van a meter, ¿sí? O le van a proponer que lo hagan a través de la herramienta. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Sí, profe. Bueno, el algoritmo, no me había acordado que tenía acá, el algoritmo numérico generalmente es iterativo y convergente. ¿Qué quiere decir esto? Y esto no lo recalqué, pero esto está en la idea central. Cada vez que yo genero una salida, la convierto en una entrada y genera una nueva salida, la idea es que esa nueva salida se va acercando cada vez más a la solución exacta, en el mejor de los casos, o a la solución aceptable, es decir, la solución válida. Por eso, el algoritmo numérico generalmente es convergente, es decir, converge a la solución. ¿Estamos? Pero ahí es donde es importante el análisis de ustedes porque esta palabra dice generalmente, pero puede ser que haya algo que esté haciendo ruido en el medio y en lugar de acercarnos el método numérico a la solución, va a ocurrir todo lo contrario, va a diverger, es decir, no va a acercarse a la solución, sino que se va a alejar. ¿Se entiende eso? Como profe, usted dice cuando las aproximaciones divergen al valor al que yo quiero llegar, o sea, se van para el otro lado. Claro, porque, a ver, y de acá es donde vamos a entrar al proceso de una reflexión, por decirlo así. Si nosotros tenemos un problema y queremos generar una salida, queremos que esa salida sea correcta, pero como no conocemos de antemano cuál es la salida, no podemos saber, en principio, si nuestras aproximaciones convergen a esa salida. Ya vamos a ver cómo nosotros logramos, a través de la matemática y las aproximaciones, que evaluar esa salida y decir, o poder asegurar que efectivamente convergen a la solución. Nosotros vamos a tener que hacer ese análisis. Pero además, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando apliquemos estas salidas, en vez de generar o converger a la solución, pueden converger hacia cualquier otra cosa, por decirlo. Y en este caso, la palabra correcta sería diverger, es decir, nos alejamos de la solución a la cual deberíamos llegar. ¿Se entiende? Claro, claro, claro. Claro, sí, era lo que lo que no lo tenía asimilado. Profe, y otra consulta, aproximación, ¿no? O sea, el rombito violeta. Es Este, evaluación. Sí, claro,
Sí. Claro, o sea, sería que los cálculos de aproximación, los valores de aproximación no sean mayores que cierto valor. Eso sería. Bueno, vamos a ver, seguramente vos estás viendo un poquito, ya sos el mismo que dijo que había leído el Chapra. Sí, nosotros vamos a tener el criterio de evaluación, que es lo que representa el rombo. Generalmente nosotros vamos a definir un rango de valores supuestamente aceptables o un rango de valores de errores aceptables, ¿sí? Y cuando el valor que nosotros aproximemos genera un error, porque eso es lo que dice, vieron que la segunda línea que está acá en esta diapositiva dice que genera un error a determinar si es aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros generamos una nueva aproximación, seguramente estamos generando un error, porque es una aproximación, ¿sí? La salida es una aproximación, por eso dice cálculo de aproximación. Esa aproximación tiene un error. Lo que nosotros vamos a evaluar es si ese error que estamos cometiendo es tolerable. Y si es tolerable, entonces la salida aproximada es válida. Pero si no es aceptable, volvemos a realizar nuevamente el cálculo de aproximación. Entonces, tiene que ver con esto que vos estás comentando, que en la evaluación, de alguna manera, tenemos que determinar si el error que estamos cometiendo en la aproximación es aceptable o no. Y ahora vamos a ver cómo. Y sí tiene que ver con esto de comparar un valor de error estimado contra lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Pero ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero tiene que ver con esto que vos estás comentando. ¿Sí? Con la Sí, sí, tolerancia de error, con el cálculo del error, etcétera, etcétera. Porque, sí, sí, profe. ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Todo va muy igual? ¿Se entiende, estimados? Sí, profe. Bien. Uy, ahora son más estudiantes. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver, entonces, en el cálculo numérico también cobra. El audio, profe. Se le mutió, profe. Perdón. Les decía que entonces cobra relevancia dentro del cálculo numérico también el tema del error, porque si nuestros métodos van a generar, nuestras aproximaciones van a generar un error, vamos a tener que ver cómo afecta ese error a nuestra salida, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener que evaluar, ¿sí? Quiero una cosita, sí. Esta diapositiva que está acá no entra directamente al tema de errores, pero sí hace una aclaración importante. Miren, puse aplicación con acento, le tengo que sacar ese acento a la O, es incorrecto, ¿sí? Seguramente puse aplicación y después dije, no, voy a poner aplicaciones, ¿sí? Y bueno, les decía que esta diapositiva representa diferentes y posibles ámbitos donde nosotros podríamos usar los métodos numéricos, es decir, el cálculo numérico. Generalmente se utiliza como base para otras ciencias. Es decir, ustedes van a ver que hay cuestiones que están de moda, por ejemplo, actualmente en la informática. ¿Qué cosas están de moda? El procesamiento de imágenes, el machine learning, la ciencia de los datos, ¿sí? El aprendizaje automático y en general todas las técnicas de inteligencia artificial es lo que está de moda. Lo que la mayoría ignora es que muchas de esas técnicas, ¿sí? Por ejemplo, las redes neuronales, cuando ustedes trabajan con redes neuronales, bueno, hay una técnica para indicar o ponderar cuál va a ser la salida, ¿sí? O sea, cuál es la sinapsis que se va a activar, si vamos a ir por un camino o por otro camino, ¿sí? Y ese cálculo
en el fondo es, por ejemplo, una técnica de método numérico. ¿Se entiende? Algún cálculo numérico realizado. ¿Sí? ¿Y quién se lleva todo el crédito? Bueno, la arquitectura de red neuronal que hayamos hecho. ¿Se entiende? Pero en general, ¿sí? Todas estas técnicas en algún lugar recurre, ¿sí?, al cálculo numérico. ¿Se entiende? Entonces, yo siempre digo, nadie lo tiene en cuenta la pobre materia, a lo que se realiza, pero bien que se utiliza dentro de las otras aplicaciones, dentro de lo que se desarrolla generalmente. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, para la ciencia de minas, ahí sí es muy probable que lo hayan visto o lo van a ver de una manera un poco más formal, porque cuando empiecen a trabajar sobre materias más avanzadas, seguramente ahí sí lo van a poder ver de una manera más explícita, porque le van a decir, bueno, y acá tienen que aplicar la derivada numérica aplicando esto. O acá van a tener que aplicar esta fórmula y esa fórmula es una integral numérica. O acá van a tener, y se entiende. Y es decir, ustedes van a decir, esto ya lo vimos en alguna materia. Y lo van a ver ahí, digamos, de manera explícita, digamos. Pero también, ¿sí? Lo van a ver en técnicas muy importantes, y justamente esas técnicas van a ser el balance de abatimiento y control de aguas subterráneas, ¿sí? Ahí me traía otra letra, la A, en el software minero, cuando empiecen a utilizar software minero, ahí no lo van a ver de manera explícita, pero internamente ese software realiza aproximaciones utilizando técnicas numéricas en lugar en lugar de cálculos analíticos. Entonces, como les decía, el cálculo numérico en realidad es como una base para otras ciencias. Y el gran problema que tiene el cálculo numérico, o sea, la principal fortaleza del cálculo numérico es también su debilidad, ¿sí? El cálculo numérico existe desde hace muchísimo tiempo, digamos. No voy a entrar en detalle, pero hace bastante tiempo que se trabaja con este análisis numérico. Pero el gran problema es que fue dejado de lado por la innumerable cantidad de operaciones que las personas tendrían que realizar para poder aplicarlo. Es decir, mientras no existió el uso de los ordenadores, una gran cantidad de técnicas numéricas fueron desechadas por el simple hecho de la cantidad de operaciones que tenían que realizar, y como se hacían operaciones a mano e involucraban cálculos con muchos números decimales, ¿sí?, se volvió impracticable. Porque en el momento en que ustedes cortan un número decimal en algún lugar haciendo redondeo o truncamiento, incorporan error. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, cuando... Profe, Sí, ¿cómo se ve un truncamiento cuando estamos trabajando en la computadora? vos decís cómo lo visualizaríamos que la computadora realizó un truncamiento. Claro, claro, claro. ¿Cómo visualizo yo eso? O sea, ¿cómo me doy cuenta que me mandé, digamos, una macana y que eso me va a generar un error ya cuando estoy, ¿no?, con la computadora en la práctica? Bueno, eso sí lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo de eso lo vamos a detectar o lo vamos a poder de entrada minimizar cuando entremos a ver el concepto de cifras significativas eh, y algunas recomendaciones que se dan cuando trabajan con variables y tipos de datos. Ahora, eso lo vamos a poder contemplar más adelante, pero por ejemplo, van a haber recomendaciones que te digan, por ejemplo, un número muy grande, nunca lo operes con un número muy pequeño. ¿Sí? O sea, si el valor de la variable que está almacenando
un valor, valga la redundancia, es muy grande y la variable, la otra variable con la que vas a realizar la operación de suma es muy pequeño, no de suma, sino de producto o división, no hagas esa operación. Representa esa operación de otra forma, porque si no vas a introducir error. Y porque el error que se va a producir es por truncamiento. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver. Pero ahí se entrar en detalle. Por eso muchas veces, sobre todo para los que están en sistemas, si ustedes tienen que hacer aplicaciones con fines científicos, ¿sí? El tema de optimizar el cálculo es muy importante, ¿sí? Porque ¿quiénes son las operaciones que sí o sí pueden llegar a generar aplicación de redondeo o truncamiento? Las multiplicaciones y las divisiones. ¿Se Claro, entiende? la suma queda exenta. Claro. Entonces vos deberías tratar de representar esas operaciones, y existen técnicas para representar, porque en definitiva, ¿qué son las divisiones y qué son las sumas, los productos? Son otra forma de representar. Las divisiones, los productos en rigor, ¿no? Son sumas, no dejan de ser sumas. Exactamente. Entonces, si vos tenés una operación que involucra una división y vos ves cuál es el tipo de valor que va a tener el numerador y cuál es el tipo de valor que va a tener el denominador, y son muy extremos, mejor representar esa división, que la tomaría como división el lenguaje de programación, pero expresarla como restas, por ejemplo. Sumas. Claro. Sí, profe. Bueno, Usted, profe, sí. capaz que está de mala pregunta, ¿no? Pero usted sí nos enseña, ¿no? Cómo expresa un producto como suma, una división como resta. No está contemplado, pero puedo mostrarles ejemplos. ¿Sí? Listo, Es la listo, listo, primera vez que me piden eso, pero sí, se podría hacer. Lo voy listo, a listo, anotar. profe. Netamente. ¿Se entendió? Entonces acá lo que quería mostrarle eran las aplicaciones de los métodos numéricos, digamos, ¿sí? Y recién entrar al tema del error en los métodos numéricos. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, porque si no me van a retar en la práctica de que no llegamos a ver lo que necesitan para poder hacer la práctica. Bueno, el objetivo de los errores, de lo que nosotros, el objetivo del estudio del error dentro del método numérico va a ser minimizar la propagación de un error. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron que nosotros vimos que los métodos numéricos son iteraciones? Un error que hemos cometido en una iteración lo vamos a arrastrar en el siguiente cálculo. Y es muy probable que ese error, ¿sí?, afecte también ese cálculo, y entonces nosotros vamos a ir arrastrando el error y generando cada vez más error. A eso se le llama propagación del error. ¿Estamos? Y como es un error heredado, nosotros en el proceso iterativo no podemos hacer nada. Por lo tanto, nosotros lo primero que tenemos que hacer es determinar la fuente de error y tratar de eliminar, ¿sí?, la generación del error antes de que entre en nuestro método numérico. ¿Sí? Acá fíjense que operaciones largas generan redondeos y truncamientos. ¿Sí? Esto de decir operaciones aritméticas en la que involucre un dato muy grande con un dato muy pequeño, ¿sí?, puede llegar a generar errores de redondeo o truncamiento. Entonces ahí es donde les decía yo que tenemos que reescribirlos para que los representemos de otra manera. Y por otro lado, también lo que tenemos que hacer es evaluar los errores por las limitaciones de cómputo de un procesador. Es decir, una cosa es cómo nosotros representamos el algoritmo y le decimos a la calculadora, bueno, no hagas acá una división, sino hace una resta, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que como esto le vamos a pedir que lo calcule una computadora, de por sí, todo ordenador tiene limitaciones en el cómputo de un cálculo, ¿sí? Y eso se llama error de procesamiento, ¿sí? A ver si lo tenemos acá. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Bueno,
básicamente, no voy a entrar en mucho detalle porque tampoco tiene mucho sentido, pero sí de manera general, nosotros, perdón, este no es el... Para representar un número, ¿sí? En una computadora, ¿sí? Ese número tiene que ser almacenado en la memoria de la computadora. Para cada variable que almacene un valor, lo vamos a llamar variable, la variable va a ser un contenedor de un valor, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, ustedes cuando hablan de funciones matemáticas, hablan, por ejemplo, hablan de X e Y, ¿sí? Como los posibles valores que podrían tomar en alguno de los ejes, ¿sí? Bueno, ese X es una variable, e Y es una variable, es un contenedor de un valor, ¿sí? Entonces, toda variable almacena un valor, ¿sí? El problema es que esa variable, en memoria, el valor de una variable, ¿sí? Es limitado, es decir, nosotros vamos a tener como diferente, una variable va a estar dividida en subcontenedores, ¿sí? Y estos contenedores son los que me van a permitir almacenar el valor de una variable, ¿sí? Porque ese valor, por ejemplo, un número 100, lo tiene que guardar en memoria bajo otro sistema numérico que sería el sistema binario. Es decir, yo represento el 100 en binario. Entonces, por ejemplo, ese valor, el 100 en binario, va a representar un conjunto de unos y ceros, ¿sí? Y el contenedor de ese valor tiene una capacidad limitada, ¿se entiende? Entonces, si yo quiero representar números muy grandes o números muy pequeños en este contenedor, vamos a tener un problema, porque no va a alcanzar ese contenedor para almacenar ese valor. Y por lo tanto, para poder representarlo, ¿a qué va a tener que recurrir? El ordenador va a tener que recurrir al truncamiento o al redondeo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Claro, claro. Profe, Bien. Sí. antes que siga avanzando, usted le llama contenedor a la fila de cubitos, ¿qué no? Claro, el contenedor sí. Claro, y un número, lo pongamos de ejemplo al 100, queda representado en su totalidad ahí, pero por un código binario, ¿qué no? Una combinación de unos y ceros. Sí, sí, ni más ni menos. Ah, listo. Bueno, listo, listo. Y lo que tenemos es el problema de que a veces el contenedor no es lo suficientemente grande para abarcar todos los unis y ceros. ¿Se entiende? Entonces Claro, claro. ahí es donde hace el redondeo o el truncamiento. Por eso es Y ahí yo empiezo a meter error, empiezo a sumar error claro. a mi Cuando bolsa de yo error. corto un valor, ¿sí? Porque no lo puede, en realidad cuando el ordenador corta un valor porque no entra, aplica un redondeo o truncamiento. Y entonces yo ya estoy introduciendo error, porque ya no es el valor real, es un valor aproximado. ¿Se entiende? Para facilitar un poco esto y no depender tanto de la capacidad de este contenedor, se utiliza la técnica de la notación científica, ¿sí? En donde ese contenedor se divide básicamente en dos partes, ¿sí? Y entonces en una parte guardamos un valor y por otro lado, a través de la notación científica, indicamos por qué valor lo tiene que multiplicar para que se guarde esa información. ¿Se entiende? Entonces, de esa manera, en una técnica por el cual, mediante la notación científica, logramos abarcar con la misma cantidad de espacio números más grandes y más pequeños. ¿Se entiende? Porque si nosotros hablamos Ah, de un número muy grande que tenga muchos decimales, ahí ocuparía muchos contenedores. Pero si lo expresamos en notación científica, nos queda un número más pequeño multiplicado por una base. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tenemos que guardar? La base y el pequeño número. Pero eso ya nos permite abarcar un número mucho más grande. ¿Se entiende eso, estimados?
Sí, sí, ¿Todos lo entienden? Sí, profe. Bueno, entonces, claro. es una técnica, esa es la técnica que en realidad se utiliza dentro de los ordenadores. Trabajar esos números en connotación científica, obviamente almacenados en sistema decimal, pero es como que necesitamos dividir en dos ese contenedor para que uno pueda guardar la base y por otro lado pueda guardar el número. Entonces, trabajando de esta manera, consigue un espacio que sea más grande los números que pueda almacenar. Pero aún así es insuficiente. ¿Estamos? Aún Profe, así, última consulta. Claro, no introduzco el número en su forma de entero. Si es un número muy grande, lo expreso en notación científica para, ujú, para que pueda entrar en el contenedor. exactamente, sí. Pero como le decía, aún así, eso en algún momento puede llegar a ser insuficiente. Y por lo tanto, en algún momento el ordenador puede lo mismo aplicar el redondeo y el truncamiento, y bueno, eso es algo que no podemos controlar. Es el error de procesamiento. Bien, entonces hasta ahora vimos dos tipos de errores. El error heredado, que sería el error que genera una aproximación y que vuelve a entrar en el bucle de la iteración del método numérico, ¿sí? Eso no lo podemos controlar, por lo tanto tenemos que atacar las fuentes del error, ¿sí? Después tenemos el error de redondeo y truncamiento que generaría el ordenador y que tiene como consecuencia el error de procesamiento. Y después también, donde sí podemos trabajar nosotros como ingenieros es en el error del modelo, es decir, nosotros hacer simplificaciones ideales, es decir, bueno, acá no me importa, en vez de dejarlo, expresarlo como una resta, lo dejo como una división, y bueno, en el modelo nosotros ya estamos diciéndole que divida en vez de que reste, por ejemplo, o evitamos. ¿Qué hacemos cuando tenemos valores extremos diferentes? Tratamos de que no se operen un valor muy grande con otro muy pequeño. Bueno, eso serían errores de modelo porque nosotros no optimizamos nuestro modelo para que evite esas simplificaciones ideales. Y obviamente después el otro error que puede aparecer, el error humano, algo que nosotros cuando aplicamos, ¿sí? Hacemos una tarea, podemos cometer un error. Y eso se llama error inherente. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Bueno, Sí. me van a... Después tenemos, bueno, esto es muy interesante. Eh, para poder trabajar con el error, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta algo, ¿sí? Yo lo voy a poner así como para avanzar rápido. Si yo tengo un valor, ¿sí? O sea, yo podría decir que un valor exacto puede ser igual al valor calculado más el error que se comete, ¿sí? Eso es claro, ¿no es cierto? ¿Les queda claro o no? El valor exacto es igual al valor calculado más el error. El problema, ¿cuál es el problema? El problema es que justamente yo estoy buscando este valor, ¿no? Y si yo no sé ese valor, cuál es el valor exacto, yo puedo obtener un valor calculado, pero no puedo saber cuál es el error cometido porque no sé cuál es el valor exacto. ¿Se entiende eso? Sí. Y el problema o el centro de los métodos numéricos es evaluar el error, hacer una evaluación del error para ver si aceptamos el valor calculado o no. Entonces, para poder de alguna manera trabajar con un error cuando no conocemos el valor exacto, es decir, no podemos calcular el error real, se definieron varios conceptos previos que llevaron a la posibilidad de poder estimar el error. Esos conceptos son la exactitud y la precisión. Bueno, ¿qué tiene que ver la exactitud? La exactitud tiene que ver con la posibilidad de acercarnos realmente al valor exacto. ¿Sí? Acá suelen colocar el libro de Chapra, lo coloca específicamente como
como una analogía de una persona que dispara flechas a un, ¿cómo se le dice? A una diamena, no sé, bueno, un blanco, ¿sí? Y si realiza varios tiros y pegan en el centro, ¿sí? Nosotros podemos decir que todos esos disparos están alrededor del valor que él buscaba. Es decir, es muy exacto. ¿Se entiende? Si el valor que estamos buscando el centro y todos los disparos que realiza están alrededor del centro, quiere decir que sus tiros fueron muy exactos. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien? Sí, profe, eso que usted está mostrando, bueno, al menos no los que somos de ingeniería en mina, cuando hicimos química analítica, Claro, sí. nos habían mostrado también lo mismo, pero era otra la palabra que usaban eran con darditos, cuando los darditos caían uno muy cerca del otro, creo que se decía que los resultados eran coherentes, creo que eran, o cercanos entre sí. No, pero ese tiene que ver con la precisión. Claro, Cuando claro, tiene que ver con las precisiones. Por eso son dos conceptos los que hablamos, exactitud y precisión. eso. Cuando hablamos de exactitud quiere decir que individualmente todos los darditos que tiramos, individualmente están cercanos al valor real que queremos obtener. Por eso fíjense que en este caso, en el primero, ¿sí? Este que está acá, ¿estamos? Los valores son exactos. La relación individual de cada uno de estos tiros es que son cercanos al valor real. Por eso son exactos. En cambio, ¿sí? En este otro tenemos valores inexactos. Es decir, individualmente, cada uno de ellos, algunos capaz que pegan en el centro, en el valor exacto, pero el otro no. Entonces, ¿cuál es el problema? Acá no podemos saber, ya sea que sean bien exactos o ya sea que sean inexactos, no podemos estimarlos. ¿Por qué? Y porque no sabemos cuál es el valor real. ¿Se entiende? No sabemos cuál es el valor real. Pero te podemos tener una idea. Si la mayor cantidad de los dardos individuales, ¿sí? Si la mayor cantidad de los dardos individuales, todos son cercanos o todos están muy cercanos, podemos decir que esos valores individuales han sido exactos. No sabemos si son exactos con respecto al valor real, pero sabemos que son exactos. ¿Se entiende eso? Profe, claro, claro, o sea, el valor real no es el centro no es el centro del blanco. No, no lo sabemos. Claro, no En sabemos. este caso sí sería, en el caso del tiro de la flecha o el dardo, sabemos que donde el valor exacto o al donde deberíamos llegar es todo al centro. Claro, Pero generalmente al eso no blanco, lo sabemos. En claro, este ejemplo se ve claramente que es exacto porque todos están alrededor de ese valor, ¿sí? claro, sí, Pero en general nosotros no sabemos ese valor exacto porque es el que lo estamos buscando. Pero sí claro, podemos decir que si todos están alrededor de un punto, probablemente todos esos dardos son exactos alrededor de ese punto. ¿Se entiende eso, estimados? Es decir, claro. Cuando yo están podría decir, cercanos entre sí son exactos. por, podríamos decir que este también es exacto, ¿sí o Claro, no? sí. Porque Sí. todos están alrededor de ese punto. Entonces, individualmente, todas nuestras estimaciones fueron exactas, porque están alrededor de ese punto. En cambio, si de entrada todos esos datos nos dan dispersos, podemos concluir que nuestros datos no son exactos, porque no hay ninguna tendencia de nada. Entonces, cuando nuestros resultados, por ejemplo, nuestras aproximaciones nos den valores que aparentemente no se están acercando a ningún valor, podemos decir que ahí hay inexactitud. ¿Se entiende? Porque lo que nos está devolviendo es una mala representación de datos. ¿Vamos bien hasta ahí, estimados? ¿Se entiende? Sí, profe.
Sí, profe. Entonces, a la exactitud, en el método numérico, la tenemos que ayudar, porque si no nos da datos exactos, ya sabemos que está mal el modelo, pero si nos dan alrededor de un punto, podemos decir que son exactos, pero no es suficiente para nosotros como para validar los datos. Entonces, lo que necesitamos acompañar es el concepto de precisión. ¿De qué trata la precisión? La precisión sí trata de la relación que hay entre las diferentes aproximaciones. Acá en la exactitud hablamos de los valores individuales, pero en la precisión ya estudiamos cómo se relacionan los diferentes resultados que hemos ido obteniendo. Si todos los resultados que hemos ido obteniendo también están muy cercanos unos de otros, podemos decir que ahí hubo una precisión, pero no sabemos si hubo exactitud, pero sabemos que son precisos. En cambio, si cada uno, cuando lo empezamos a relacionar con los demás, no están como, no se puede encontrar una relación entre ellos, entonces podemos concluir que nuestros datos no son precisos, ¿sí? Y por lo tanto, el procedimiento particular que nosotros hemos aplicado para obtener esos datos ha sido inadecuado. Nosotros tenemos que tratar de lograr un modelo que sea lo suficientemente exacto y sea lo suficientemente preciso. La exactitud nos lo va a dar cuando nosotros a los resultados que obtengamos lo utilicemos juntos, ¿sí? Lo utilicemos evaluemos sobre los resultados que nos den, lo evaluemos en la ejecución de la solución y digamos, ¿tiene sentido esto que nos está devolviendo? Si tiene sentido lo que nos está devolviendo, quiere decir que la aproximación ha sido exacta y la tomamos por válida. Y a la vez, para poder llegar a eso, seguramente los datos tienen que estar correlacionados entre ellos, porque eso es lo que nos va a garantizar que cada vez que obtenemos un x sub i más 1, va convergiendo a la solución. Entonces, tenemos que lograr que a medida que nosotros vamos avanzando, ¿sí? Y obtengamos mayor precisión, es lo que nos va a garantizar la convergencia, ¿sí? Y la convergencia nos debería garantizar la exactitud. ¿Se entiende? Necesitamos de ambos conceptos. Ahora, ¿cómo representamos esto en una fórmula que nos permita decir que el método numérico es lo suficientemente preciso y suficientemente exacto? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, y acá viene, es fantástico, acá nos ayuda, ¿sí? ¿Sí? El estudio de la física. La física es la que nos ayuda acá. Bien. Básicamente, ¿sí? Nosotros hace rato habíamos hablado de algo como esto, esto que está acá, x sub t, significa el valor verdadero o el valor real que deberíamos obtener, va a ser igual a una aproximación, x barrita arriba significaría aproximación, más el error verdadero que hemos cometido. ¿Estamos? Por lo tanto, el error que estamos cometiendo sería igual al valor verdadero menos la aproximación, lo que habíamos visto. El problema es que no conocemos el valor verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bien, en el cálculo numérico, lo que sí sabemos nosotros es que vamos a trabajar con un dato de entrada, vamos a generar un dato de salida, y si iteramos, esperamos que esa nueva salida converja a la solución. ¿Sí? Esa es la idea, lo ideal, ¿no es cierto? Entonces, cuando trabajamos en ingeniería, un valor involucra una magnitud, así como la cota de error. Es decir, nosotros la podríamos decir que esto que habíamos definido como valor verdadero igual al valor aproximado más el error verdadero, podríamos expresarlo de la misma manera, ¿sí? El valor verdadero lo podríamos expresar como un conjunto de valores que sabemos que son exactos, a eso lo vamos a llamar dígitos confiables, y todo el error que cometemos lo vamos a reservar a un solo dígito, que va a ser el dígito con incertidumbre. ¿Vamos bien? O sea,
esto X, la X aproximado más el error cometido, el error verdadero, lo vamos a encapsular, ¿sí? Lo vamos a encapsular de tal manera que una porción del valor que nosotros hemos calculado tenga dígitos confiables y solamente vamos a reservar a un dígito toda la incertidumbre, todo el error. ¿Se entiende? Y a ese concepto lo vamos a llamar un número expresado en cifras significativas. ¿Sí? Bueno, los valores numéricos expresados en cifras significativas permiten establecer un criterio de validación de las aproximaciones generadas en base a la incertidumbre. Bien. Y si nosotros los datos que nosotros enviamos, el X sub I, lo expresamos como un dato con cifra significativa, ¿sí? En la salida nosotros vamos a poder evaluar cuál es el error que se está cometiendo. ¿Por qué? Porque está reservado a un solo dígito. ¿Se entiende eso? Entonces vamos a evaluar ese dígito. Profe, ¿Cómo lo hacemos? Bueno. Cuando nosotros calculamos un error, ¿sí? Como cuando nosotros calculamos un error, ¿sí? El error que vamos a tratar de trabajar dentro de los métodos numéricos, lo vamos a definir así. El error absoluto, esta es una fórmula que vamos a utilizar, el error absoluto, ¿sí? Va a ser igual a la aproximación generada menos el valor de entrada, ¿sí? Y recordemos que el valor de entrada ya lo habíamos expresado con cifra significativa, es decir, solo uno de sus dígitos contiene el error, ¿sí? Hemos encapsulado ese error. Como está encapsulado ese error, podemos trabajar con todas las cifras porque ya sabemos que tiene ese error, ¿estamos? Y el X sub I más 1 ha sido el valor generado por el cálculo de aproximación. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, en valor absoluto, la diferencia entre el valor que hemos obtenido menos el valor anterior contiene un error. ¿Se entiende? ¿Cuál es el error que he cometido? La diferencia entre ambos valores. ¿Se entiende eso o no? profe, yo me perdí en lo de valor encapsulado, no entendí eso. Bueno, si yo, por ejemplo, supongamos que tengo acá, uy, me fui para el otro, ¿sí? Si yo tengo acá un valor, por ejemplo, 45,896, Sí. ¿yo puedo asegurar que ese número es exacto? No. No. ¿Por qué? Y porque Porque probablemente tenga un error. Ahora, yo claro, lo que voy a decir, ¿sí? Lo que puedo decir o puedo asegurar, fíjense, es lo siguiente. Yo puedo decir que, por ejemplo, 45,89 son dígitos confiables. Es decir, este valor sí sí, es exacto. claro, ¿Estamos? Porque yo claro, el elijo o lo 45,89. expresé como exacto. Claro, Mientras que este que está acá, yo les agradezco a ustedes porque creo que es la primera vez que me pongo a explicarlo de esta manera. Pero es porque sale de la retroalimentación de ustedes. Y este va a ser el dígito no confiable. claro, al que dejo de lado. O sea, yo lo limito al número hasta una parte, digo, este número es confiable hasta acá. Y Sí. acá hasta Y acá ya claro, no. a partir de acá, este dígito contiene el error. Listo, listo, Entonces yo listo. no sé si es 5 o 6, o que debería haber sido 59,879, ¿se entiende? Todos los dígitos, todo el resto de los dígitos decimales, lo comprimí un solo dígito. Por eso ese dígito no es confiable. ¿Se entiende? Es como si yo a ese último dígito sería el dígito que representa el truncamiento o representa el redondeo. ¿Se entiende? ¿Me entienden hasta ahí Pro- todo? Profe, ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. ¿Y ese número exacto sería X sub I, profe? Este número que tenemos acá, supongamos que este número, ahora veamos, vamos a ver, ahora les comento un poquitito más. Si está claro esto, supongamos que este dato, ya perdón, me equivoqué vamos a hacer un deshacer y voy a utilizar de nuevo.
Ahora, supongamos que este dato, y lo voy a poner con otro color, supongamos que este dato completo, y bueno, lo quería poner con otro color, pero no me salió, ¿sí? Supongamos que este dato completo, así como lo tenemos acá, es x sub i. O sea que si yo obtuve, este es mi x sub i, ¿sí? Ahí está. Este sería el dato de entrada, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que lo hacemos pasar por el cálculo de la aproximación y me genera, supongamos, me va a generar este nuevo valor. Fíjense, me va a generar, supongamos que me genera 46,325. ¿Estamos? Esa es la aproximación. Pero yo digo, ese va a ser el x sub i más 1. O sea que acá le voy a poner una flechita y le vamos a decir que es x sub i más 1. ¿Estamos? Vamos bien hasta ahí. Claro, Ese profe, va a eso es ser lo que la nos pide el salida. programa, ¿no? El programa genera este valor. Claro, ¿Estamos? listo. Entonces, bajo los conceptos de cifra significativa, ¿sí? Yo digo que, vamos a volver a lo mismo, estos son los datos confiables, ¿sí? Los datos exactos, y este dato va a ser el que contiene el dígito no confiable, o sea que es el que contiene el error. ¿Estamos? Entonces, este contiene el error y este contiene el error. Pero como estas dos partes son exactas, cuando yo haga la diferencia entre ellos, ¿qué me va a devolver? El error. ¿Se entiende? Si yo en valor absoluto hago 46,235 menos 45,896, la diferencia va a ser básicamente el error. ¿Por qué? Porque hay una parte que es exacta y la parte que es error ya está contenida en este dígito, por lo tanto, el valor que me devuelva esto menos esto es el error. ¿Se entiende? Un error un error contenido, por decirlo así. ¿Se entiende? Porque en este dígito está contenido el error. Si yo lo resto, obtengo la diferencia. ¿Sí? Y esa diferencia representa el error que cometí de pasar de este número a este otro número. ¿Se entiende eso? Cuando yo tengo este valor que tiene un error y paso a este otro valor, ¿sí? El error va a ser el error cometido de pasar de este número a este otro número. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los matemáticos y los físicos se las ingeniaron para desconocer el valor real y el error, que tampoco lo podemos calcular, estimarlo a través de esta forma. Es decir, yo sé que cuando paso de un número a otro, voy a cometer un error. Como ese error ya está contenido en la cifra, en el dígito no significativo, cuando yo hago la diferencia entre ellos, ¿sí? Cometo un error. Y ese es a eso a esa diferencia la voy a llamar error. Porque yo asumo que, por ejemplo, en cada cálculo que haga de esta manera, supongamos que yo voy a asumir, este es mi valor real menos el valor estimado, ¿sí? Va a ser igual al error, ¿sí? La fórmula que habíamos visto hace rato. Dijimos que el valor verdadero igual al valor estimado más el error. Si este lo queremos dar como válido, ¿sí? Esto va a ser igual a esto más el error. Pero ¿cómo calculamos ese error? Haciendo la diferencia entre ellos. ¿Se entiende eso? Profe, sí, pero a mí me queda la duda de si tienen que ser, o sea, los valores completos o separando por dígitos cuando hago la diferencia. No, no, completo. Completo. Porque si Ah, vos, bien. porque si vos lo separas, ¿sí? Si vos lo separas, ya no estarías contemplando el error que cometiste cuando pasaste de uno al otro. Claro, claro, claro. Entonces, Vos tenés, cuando, vos tenés que restar los valores, o sea, la aproximación generada menos el dato de entrada. Y eso te va a dar un error. Eso se llama error absoluto. Es un valor numérico que no tiene, es un valor numérico nada más. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí, estimados? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe.
Entonces, fíjense que yo puedo, si obtengo eso, ya puedo decirle, podría decirle, miren, estimados, si yo ya pude calcular un error que cometo, si ese error es menor que un epsilon, no me acuerdo si es epsilon, perdón, creo que sí, ya me olvidé, a veces me ocurre eso, así que sepan disculpar. Si ese error es menor que un epsilon, que lo determino yo o que lo determina un estudio científico o demás, ¿sí? O sea, de algún lado yo tengo que obtener un epsilon que va a representar la tolerancia de error. Esto se va a llamar, ahí les pongo un nombre, esto se va a llamar tolerancia, tolerancia de error. Es decir, si el error que yo estimé con este cálculo es menor que esa tolerancia de error, entonces el dato es válido, entonces lo devolvemos. ¿Se entiende? Ese epsilon, ¿sí? Lo puedo obtener de la experiencia, lo puedo obtener mediante algún estudio que se haya realizado, ¿no? O generalmente, en caso de que no haya ningún valor específico de donde yo lo pueda extraer, ¿sí? Es decir, si existe algo que haya calculado cuál es la tolerancia de error, utilizo ese valor, porque para algo lo estudiaron, y si no también muchas veces se utiliza 0,001. ¿Sí? Si el Profe, error que cometí es menor que ese valor, ¿sí? O sea, 10 a la menos 3, ¿sí? Ya podríamos tomarlo como válido. O sea, cuando no nos indiquen cuál es el valor de la tolerancia de error, podemos tomar como mínimo ese valor. ¿Estamos? estamos. Profe, Sí, hablándole ya, ¿no? Como si nosotros estaríamos en la mina, usted habló que ese epsilon sale, digamos, de un estudio. O sea, es un valor que me lo dan desde el laboratorio. ya, Este, supongamos, ¿no? Que yo tengo que tamizar muestras de oro. O sea, tengo oro en bruto que lo tengo que tamizar. Ellos me van a decir, vos no podés perder más de, más de, más de 2 gramos de muestra, puede ser, durante la tamización, porque salta polvo. sí. Ah, claro, yo no me tengo que salir de ahí, porque si no, el resultado ya se me comienza a deformar, o sea, comienza a diverger a otra cosa. Claro. Entonces, Ah, listo, ahí listo. lo que vos por ejemplo, una cosa que te podría decir, capaz que te digan, bueno, constantemente está estudiando el nivel por ejemplo, de pérdida, o hace un análisis del resultado de lo que está quedando sobre el tamizador o lo que esté quedando debajo del tamizador, depende de lo que Claro, eso entonces es lo vos que cuando interesa. estudias eso, te da un valor y ahí te dicen, ese valor tiene que ser menor que esto para que digamos que no hay que reemplazar la rejilla, por ejemplo. No sé si se dice así la rejilla, perdón la palabra, ¿viste? No, tamizador se dice, profe, es como, Tamizador. Bueno, claro, entonces fíjate cómo tamizador. ahí vos aplicás una técnica numérica donde vos estudiás, en este caso no me queda claro, me parece que sería que estudiaría lo que te está quedando por encima del tamizador. Lo que Este, pierdo, claro, lo que pierdo, lo que salta, el polvo que salta. Entonces, para ver si el nivel de lo que está quedando ahí no es el correcto. Entonces ahí lo comparás contra este epsilon. ¿Sí? Entonces, ahí te va a indicar cuándo es el momento de cambiar el tamizador. ¿Se entiende? Sí, profe. O algo por el estilo. Entonces, siempre la idea que ese epsilon proviene de algún lado porque ya alguien estudió o ya definió, ya sea de manera empírica o por alguna técnica, definió cuál es el valor. Y si no existe, se suele entender que ese valor es 10 a la menos 3, sí, 10 a la menos 3. ¿Sí? Ustedes van a ver que en los trabajos prácticos, en algunos ejercicios le van a especificar el valor de epsilon y en otros no le van a decir, entonces ellos mismos también los profesores van a decir que asuman que es 10 a la menos 3. ¿Estamos? Estamos. También resulta
que ese error, al hacer un error absoluto, no considera la dimensión del error respecto al fenómeno real. ¿Y qué quiere decir esto? Supongamos que, y en el libro también lo toma como algo muy típico, ¿no? Supongamos, supongamos que cometemos el error calculado es 0,5, ¿no? El error absoluto que cometemos es 0,5. ¿Se entiende? Es un valor, ¿no? Pero supongamos que ese valor 0,5 se comete, representa 0,5 centímetros, o representa 5 centímetros que hemos cometido de error cuando estamos construyendo, por ejemplo, o lo que debería haber sido la longitud de un puente. 5 centímetros, o por ejemplo, 20 centímetros, que representa el 0,05% del error que hemos cometido, porque había que hacerlo 200 metros y quedó en realidad 200 metros, 5 centímetros. ¿Se entiende? ¿Es mucho o es poco el error a nivel del proyecto en general? El error es insignificante, ¿no es cierto? Ahora, sí. supongamos que esos 2 centímetros que hemos cometido de error es en la creación o desarrollo de la máquina que genera clavos. Esos 2 centímetros tienen una dimensión más fuerte. No es lo mismo en clavos de 10 centímetros cometer un error de 2 centímetros que cometer 2 centímetros de error en la construcción de un puente. ¿Se entiende? Claro, Ahí claro, me claro. salió, ya me destrabé. No es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo Entonces, mismo, claro. Claro. lo que sería bueno es expresar el error no en términos numéricos, sino en un término que contemple la relación del error respecto de la dimensión del problema real. ¿Y eso cómo lo podemos obtener? Con esta otra fórmula, que es la fórmula del error relativo, ¿sí? En la cual nosotros podemos como determinar la relación del error que se comete entre ambos cálculos si hacemos x sub i más 1, es decir, el cálculo aproximado menos el cálculo anterior o el valor original sobre el cálculo aproximado. Eso nos va a dar como una relación de error. Y de hecho, si lo multiplicamos por 100, nos va a dar, esa relación ahora va a ser el porcentaje de error. Y eso ya tiene más sentido. Evaluar el porcentaje de error que hemos cometido con respecto a este épsilon. ¿Sí? Entonces, suele ser más importante, ustedes van a ver, que en general, en lugar de usar el error absoluto, se calcula el error relativo. Y contra ese error es lo que se compara al épsilon. ¿Se entiende, estimados? Claro, profe, yo no comparo el error absoluto con el épsilon, comparo siempre el error relativo. Sí, salvo que se lo expresen en forma, ¿cómo se le dice? Explícita, que comparen contra el error absoluto. ¿Estamos? Claro, si me lo pide el problema, si el problema me pide. El problema te pide que compares contra el error absoluto, listo. Si no, es recomendable siempre contra el error relativo. Y cuando lo multiplican por 100, se llama error relativo porcentual. ¿Se entiende? Porque ahí ya Claro, está. claro, cuando multiplico por 100. Bueno, entonces, pero todo esto cobra mucho sentido si nuestros x sub i, que empiezan a alimentar a nuestros valores y generan, están expresados con cifras significativas. ¿Cómo un número se expresa en términos de cifras significativas? Bueno, hay diferentes reglas, yo la voy a pasar de forma rápida, igual seguramente en la práctica, como harán ejercicio, eso la retomarán. ¿Sí? Un número está expresado en cifras significativas cuando cumple cierta cantidad de reglas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es la primera regla para expresar un número en términos de cifras significativas? Cualquier dígito diferente de 0 es significativo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo el número 438, ¿cuántas cifras significativas tiene? ¿O cuántas cifras son reales? Las 3. Las ¿Se 3. entiende?
Sí, Porque sí. 438 no tiene 0, por lo tanto, los 3 son significativos. Segunda regla, los ceros entre dígitos diferentes de 0 también son significativos. ¿Qué quiere decir? Que este número, si bien tiene un 0, como está entre dos valores que no son 0, también se considera significativo. Por lo tanto, este valor también tiene 3 cifras significativas. ¿Vamos bien? Acá hay otro ejemplo, que esto no sé por qué se fue para arriba. Fíjense, este que sería 30.002, también tiene 5 cifras significativas porque considera los ceros. La tercera regla, los ceros a la izquierda del primer número distinto de 0 no son significativos. O sea, los ceros que están a la izquierda del primer número distinto de 0 no son significativos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, tengo 0,03023. Eso quiere decir que estos ceros que están acá no son significativos. Por lo tanto, este valor solamente tiene 2 cifras significativas. ¿Se entiende? Los confiables son estos. Esto después quiere decir que yo después debería expresarlo con notación científica. ¿Estamos? Cuarta regla, los ceros que se encuentran después de la coma y después de un dígito distinto de 0 son significativos. ¿Qué quiere decir? Fíjense, los ceros que se encuentran después de la coma y después de un dígito distinto de 0 son significativos. ¿Qué quiere decir? Que estos ceros, como están después del 1, ¿sí?, son significativos. O sea que ¿cuántas cifras significativas tiene este? 4. 2, profe. No, 4. No, sí, 4. Porque vos contás todo. Aparte del 1, los ceros también lo contás, tenés 4 cifras significativas. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo opere, tengo que expresarlo así. ¿Estamos? 10,00. Lo tengo que ingresar de esa manera. Si yo quiero decir que esta cifra tiene 4 cifras significativas. No es lo mismo el 10 solito que el 10,00 en términos de cifras significativas. Porque el 10 solo, ¿cuántas cifras significativas tiene? 2. En cambio, el 10,00, ¿cuántas cifras significativas tiene? 4. ¿Estamos? Ustedes pueden decir, ¿pero por qué? Pero porque recuerden que esto va a ingresar a un ordenador. Y el ordenador lo va a tratar de diferente manera. ¿Sí? Ah, claro, claro. No es lo mismo, digamos, claro, la O sea, computadora necesita que... el valor conceptual es el mismo. Claro, 10 10. entero como 10,00, con el valor conceptual para nosotros es lo mismo. Pero para nuestro sistema, nuestra aplicación que va a hacer el cálculo, va a aplicar un método numérico a través de un ordenador, no es lo mismo. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bueno, en cambio este tiene 2 cifras significativas. ¿Por qué? Porque las 3 anteriores, como están a la izquierda, ¿sí?, están a la izquierda, no son significativos. Eso viene de la regla 3. Pero fíjense que después de este 3 viene un 0. Entonces, ¿cuántas cifras significativas tiene en total? 2. Recordemos que conceptualmente sería lo mismo 0,003 que 0,0030. Pero para nuestro sistema no es lo mismo. ¿Se entiende? Entonces, si lo tenemos que expresar con 2 cifras significativas, quiere decir que lo tenemos que expresar de esta manera. ¿Estamos? Regla 5. Regla 5. Los números enteros, los ceros situados después de un dígito distinto de 0, pueden ser o no significativos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, 600 es un número entero, ¿sí?, y tiene ceros después del 6. Esto quiere decir que esos ceros no están determinados si son significativos o no. O sea que acá yo podría decir que ese 600 tiene 1, 2 o 3 cifras significativas. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque yo no sé si esos ceros que están después son o no son significativos. Para poder indicar explícitamente si ese cero o esos 2 ceros son significativos, lo que se recomienda es expresarlos en notación científica. Porque si yo digo que este número que está acá 600 lo expreso como 6 por 10 a la 2,
quiere decir que esos dos ceros son significativos. Por lo tanto, acá, esto es por el Word. Entonces, ¿cuántas cifras significativas va a tener ahí? 3. ¿Se entiende? En cambio, si yo lo digo 60 por 10 a la primera, fíjense que solamente va a tener 2 cifras significativas. ¿Se entiende? Porque, perdón, a ver, bueno, este por 100, la parte entera, perdón, acá la parte entera, si bien yo hago 6 por 10 al cuadrado, me va a dar 600, ¿no es cierto? 6 por 10 al cuadrado me da 600. Sí. Pero acá, como yo dentro de la parte de esto del 6, no es la base, es la mantilla, bueno, no me puedo acordar, no incluyo estos 2 ceros, quiere decir que ninguno de esos 2 ceros es significativo. Por lo tanto, ¿cuántas cifras significativas tiene acá? 1. ¿Se entiende? No considera los 2 ceros como cifras significativas. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. En cambio, Profe. en yo puedo expresar 600 como 60 por 10 la primera, y acá en este número sí estoy incluyendo el primer cero, pero no incluyo el segundo cero. Por lo cuanto, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? 2. ¿Sí? Solamente 2 porque considera esta parte como la parte, ahí es donde contamos cuáles son las cifras significativas. ¿Se entiende? ¿Estamos? Vamos. Bueno, ¿hay más reglas? Sí, hay más reglas. Me quedan 5 minutos para expresar. Bueno, y después la otra regla que tenemos son las reglas de redondeo. Fíjense, que ustedes las conocen. Se aumenta en 1 si el primer dígito descartado es mayor que 5, ¿sí? Se mantiene su valor si el primer dígito descartado es menor que 5, y si el primer dígito descartado es 5 o es 5 seguido de 0. ¿Sí? Es básicamente una forma formal de expresar las reglas de redondeo y, por ejemplo, decir, fíjense, yo tengo que redondear a 2 cifras significativas este número. ¿Sí? Dijimos que los ceros adelante los ceros adelante a la izquierda no son significativos. En total, ¿cuántas cifras significativas tendría ahí entonces yo? 3. 3. Pero me dice que lo redondea 2 cifras significativas. Por lo tanto, yo el valor que está a la izquierda lo tengo que descartar. ¿Estamos? Y para descartarlo y decir que sea con 2 cifras significativas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que truncar, redondear. Cuando este valor es menor que 1, sabemos que esto va a quedar 23, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, queda de esta manera, 0,23. ¿Se entiende? Como cifra significativa. 0,0023. Bueno, ¿se entiende eso? Este otro, que está acá, dice redondear a 2 cifras significativas. Bueno, ¿qué va a quedar acá? 1,5, ¿no es cierto? Sí. ¿Se entiende? Queda 1,5. Bueno, y si tengo que redondear 2 cifras significativas, este valor, fíjense que tengo 1,5500731. Todos son cifras significativas. O sea que tengo 2, 4, 6, 8. Pero tengo que redondear a 2. ¿Cómo va a quedar? 1,5. 1,5. Porque el siguiente es el primer dígito que vamos a descartar es 5. Entonces, como es 5, se descarta todo y queda 1, ¿por qué queda 1,6? Sí, porque no, porque es acá impar. dice, claro, porque tenemos que ver si es par o impar. Si es impar, el 5 que estamos descartando es impar, tenemos que sumarle 1. ¿Se entiende? Entonces, por eso queda 1,6. ¿Estamos? Bien. La regla 2, en una suma o una resta de números de dígitos del resultado, viene marcado por la posición del menor dígito común en todos los números. Y acá es donde empieza a verse esto que nosotros comentábamos. Fíjense, si yo digo 4,3 más 0,030 más 7,31, tengo que ver cuáles son, primero tengo que determinar cuáles son los dígitos, cuántas cifras significativas tienen cada uno individualmente. Este tiene 2, ¿no es cierto? 4,3. ¿Este cuánto tiene? ¿Cuántas 2 cifras? también. 2. 2. ¿Y este?
3. 3. ¿Y qué nos dice la regla? Cuando sumemos, el resultado va a tener que tener el que tenga ¿cómo dice acá? Viene marcado por la posición del menor dígito común en todos los números que se suman o se restan. ¿Sí? Entonces, el dígito común es este, digamos. El menor, ¿cuánto tiene este? 1. ¿Este 1. cuánto tiene? 3. Y este tiene 1. Entonces, ¿cuánto vamos a tener que tener? 1, ¿no es cierto? Un solo dígito. Entonces, si bien lo sumamos todo, lo operamos, tenemos 11,64. Lamentablemente lo vamos a tener que dejar a un solo dígito. ¿Por qué? Y porque lo dice la regla. Este tiene un solo dígito, este tiene 3 y este tiene 2. Entonces lo vamos a dejar al que tiene un solo dígito, menor dígito común. ¿Estamos? Entonces, como tiene uno solo, esto lo vamos a tener que redondear. Y lo ponemos quedó a 11,6. ¿Se entiende? De esa manera, estos que no eran significativos y los errores que nosotros vamos cometiendo se siguen encapsulando. ¿Sí? Lo dice la regla. Y hay que creer en eso. Esto ya fue estudiado, digamos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Fíjense, 34,6, 17,9 y 15. Bien. Esta sería equivalente a 15,0. La suma es 67,5. ¿Y cuál es la menor cantidad de dígitos que tenemos? 0. Porque este no tiene, ¿no? 15 no tiene. ¿Se entiende eso? No tiene dígito. Sí. Entonces esto va a tener que quedar al final en un entero. ¿Cómo quedó? En 68. ¿Por qué? Porque este que estamos eliminando es impar y entonces se le suma 1. Queda el 68. ¿Se entiende? Y aunque ustedes no lo crean, eso es lo que hay que tenerlo en cuenta. Acá tenemos 34,6, 17,8 y 15,7. Queda reducido a 1, ¿no es cierto? Entonces, 68,1, ¿cómo va a quedar esto? Igual, 68,1. ¿Se entiende? La tercera regla, el producto cociente, en producto cociente, el resultado tiene la misma cantidad de dígitos significativos del menor operando. Entonces, fíjense acá, yo tengo que multiplicar 24 por 4,52 y dividido 100. ¿Qué tenemos que hacer acá? Tenemos que ver cuántos dígitos significativos tiene alguno de esos operandos. Este tiene 2. ¿Este cuánto tiene? 3. ¿Y este cuánto tiene? 4. Entonces, el resultado con ¿cuántos dígitos tiene que quedar? 2. 2. Esto nos devuelve 1,0848. O sea que tiene que quedar en 2 dígitos. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer? Redondear. ¿Cuál va a ser el primero que va a quedar descartado? El 8. Como el 8 es mayor que 5, ¿cómo va a quedar esto? 1,1. ¿Se entiende? Para que quede con 2 cifras. ¿Se entiende? Así es como tenemos que trabajar. ¿Estamos? Acá hay otro ejemplo. 3,14. ¿Sí? Bueno, este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este tiene 2 y este tiene 4. Bueno, da este resultado, tiene que reducirse a 2, entonces se corta acá. Fíjense que ya lo dice, redondeamos y queda 46. ¿Se entiende, estimados? ¿Vamos? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, y después tiene 2 reglas más que dice, en el logaritmo de un número se deben mantener tantos dígitos a la derecha de la coma decimal como cifras significativas tiene el número original. ¿Sí? ¿Estamos? A la derecha de la coma decimal siempre se va a tener que mantener la cantidad de cifras significativas que tenía el algoritmo original. Fíjense que acá tengo un logaritmo que es el logaritmo de 3,53. El valor original, ¿cuántos dígitos tiene ¿cuántos dígitos tiene a la derecha la coma? Tiene 2, ¿no es cierto? Entonces, tiene que tener tantas cifras significativas como tiene el número original. O sea, en este tiene 2. Entonces, este me da el resultado, voy a tener que mantenerlo a 2, entonces acá voy a terminar teniendo 0,5548. ¿Se entiende?
¿Por qué? Porque tengo 2 más 1, el valor real, fíjense que era 3, ¿no es cierto? Y acá lo tenemos que mantener, porque tenemos que mantener la misma cantidad, ¿sí? De cifras significativas que tenemos en total. Entonces, fíjense que acá llegamos hasta aquí nada más. Perdón que lo esté diciendo rápido, pero bueno, ya están entrando los chicos de la otra clase. Y regla 5, en el antilogaritmo de un número se deben mantener tantas cifras significativas como dígitos decimales posee el número original. Y bueno, acá tenemos un ejemplo. Fíjense, el número original, ¿cuántas cifras significativas tiene? 4. ¿Sí? Y bueno, acá, fíjense, quedó con 5, porque es esto más esto. ¿Sí? Bueno, de igual prometo en la próxima clase que lo volvamos a estudiar, ¿sí? Porque ya tengo a los chicos de la otra clase. Así que disculpen, estimados. Pero son todas estas reglas. Después no hay más reglas, ¿sí? Ahí creo que termina todo. Este era un ejemplo de logaritmo, por eso era esto, ¿no? Tenemos 3 más 1, tenemos 4 y por eso... Y acá están los ejemplos de antilogaritmo. Bueno, estimados, hasta acá llegamos. Disculpen, se me pasó un poquito de tiempo. ¿Dónde voy a subir la grabación? En el aula virtual. En el aula virtual voy a subir la grabación, ¿sí? ¿Estamos? Ahí va a quedar referenciado. Bueno. Muchas gracias, estimados. Que tengan un buen día. Un gusto. ¿Sí? Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Recording profe. stopped.